sal de la casa ahora. Danny necesita esa habitación. Esa frase resonaba en mi cabeza, como una cuchillada afilada en mi mente, persistente, como un eco que no se desvanecía. Tenía solo 17 años, era apenas una niña, y me habían echado de la casa que siempre había considerado un refugio, el lugar donde mi familia debía protegerme. Pero en ese momento, comprendí que las cosas que consideraba seguras, las que pensaba que nunca cambiarían, podían transformarse en un abrir y cerrar de ojos. Danny necesita esa habitación. No era una solicitud, era una orden. Mi madre estaba allí, sin mirarme, con una expresión carente de compasión. Mi padre, también en silencio, como si ya no fuera su hija. No necesitaban razones, ni explicaciones, solo una excusa simple: Danny necesita un espacio más grande. Y yo, la hija sobrante, debía irme. No entendía cómo mi familia podía hacerme esto. ¿Acaso había hecho algo malo? Nunca me rebelé, nunca hice nada para enfurecerlos. Siempre fui la hija ejemplar, la que estudiaba, que trataba de hacerlos felices. Pero ahora, solo tenía una mochila vieja, con unas pocas prendas de ropa y algunos objetos personales, y una desesperación creciente que me ahogaba. Mirando a mis padres, veía en ellos una frialdad absoluta, como si no hubiera nada que me justificara quedarme. Su mirada, fría, insensible, como si fuera invisible. No entendía, no podía entender por qué me echaban de esa manera. Ya no me necesitaban, pero no podía dejar de amarlos, seguía recordando los días de mi niñez, cuando me consolaban cuando me caía, cuando lloraba. Pero ahora, todos esos recuerdos parecían ser solo una pesadilla. No sabía dónde ir, solo sabía que debía irme, sin decir adiós. Salí, sintiéndome como si me hubieran arrojado a un mundo extraño, donde nadie me esperaba. Monté una tienda de campaña en el borde del bosque, donde podía escuchar el viento y la lluvia, sintiendo el frío a través de la tela delgada. Cada noche despertaba con el sonido de la lluvia golpeteando, pero no por la calma, sino por la extraña soledad que me envolvía. Para sobrevivir, tuve que hacer todo tipo de trabajos, los cuales nadie veía. Lavaba platos en un pequeño restaurante, cargaba mercancías para los camioneros, vendía cosas en la calle. Cada trabajo me daba unas pocas monedas, pero eso era todo lo que podía hacer. Cada día al despertar, solo sentía el hambre en mi estómago y el cansancio de las tareas agotadoras. Veía a la gente a mi alrededor, con sus familias, con sus amigos, pero yo solo tenía mi tienda improvisada y largas noches sin dormir. En esos momentos, me di cuenta de que la familia, las personas que siempre pensé que estarían a mi lado, a veces son las primeras en dar la espalda cuando más las necesitas. Esa sensación fue más dolorosa que cualquier herida que haya sufrido. Me enseñaron que el sacrificio nunca es recompensado. Y tal vez nunca podré olvidar esa fría frase de mi madre: Danny necesita esa habitación. Esa frase me perseguirá por el resto de mi vida. Pero, de todos modos, no podía rendirme. Sabía que tenía que seguir adelante, porque solo yo podía levantarme y empezar de nuevo. Mi infancia fue una larga serie de días dejados atrás, siempre soportando comparaciones con mi hermano Danny, el hijo talentoso y mimado. Cada mañana, cuando la luz del sol entraba por la ventana y caía sobre mi cama, escuchaba a mi madre hablar sobre Danny. Danny volvió a ganar el primer lugar en la competencia de natación de la escuela. Mira, mi hijo es realmente excepcional, decía con una voz llena de orgullo, sus ojos brillaban como si él fuera el hijo perfecto que yo nunca podría alcanzar. Cada palabra de mi madre era como una cuchillada afilada en mi corazón. Yo solo era la hija normal, nada especial. Estudiaba bien, era aplicada, pero nunca pude superar la imagen de Danny, el hijo siempre favorecido y elogiado. Durante los días que pasaba haciendo mis tareas, mi madre estaba ocupada con las actividades de Danny. Solo una frase retumbaba en mi cabeza: Danny necesita más atención, tú puedes cuidarte sola. Así que, mi hermano menor, aunque nunca le faltó amor, siempre fue el centro de toda la atención. Mi madre le dedicaba todo su amor y tiempo. ¿Y yo? Solo tenía silencio, evasión, momentos en los que accidentalmente me olvidaban en las conversaciones familiares. Cada vez que sucedía algo, yo era la que siempre recibía la culpa. Una vez, cuando estaba estudiando para los exámenes, hubo un evento deportivo de Danny. Toda la familia,
desde mis abuelos hasta los parientes lejanos, se reunió para ver a mi hermano competir. Mi madre sonrió, tomó la mano de mi padre y dijo: «Mira a Danny, él siempre hace que mamá se sienta orgullosa». Mientras tanto, yo estaba sola en un rincón de la casa, sin que nadie me invitara a ver. «Está bien, quédate en casa y ayúdame a cocinar», me dijo mi madre, y luego se alejó con una mirada como si fuera lo más natural del mundo. Yo solo me quedé allí, mirando por la ventana, con los ojos empañados por las lágrimas que no podían caer. No entendía por qué debía hacer eso, cuando también quería ver a Danny competir, también quería participar en esos momentos importantes. Pero no significaba nada para ellos. Cada vez que ocurría algo malo, yo era la primera en ser culpada. Una vez, mi madre derramó una taza, y toda la familia se giró para mirarme con ojos llenos de sospecha. «Fue tu culpa, deberías ser más cuidadosa», me regañó. No dije nada, solo bajé la cabeza, tratando de ocultar el sentimiento de vergüenza en mi corazón. Por más que hiciera las cosas bien, siempre era la hija invisible, una sombra que siempre se olvidaba en las historias familiares. Esos años los viví sintiendo que me habían abandonado, como un espectro en mi propia casa. Tal vez, comencé a sentir que no pertenecía allí. Cada mañana al despertar, escuchaba a mi madre llamar a Danny, preguntando si estaba bien, si se sentía cansado, mientras yo solo me sentaba en silencio a desayunar sola. Las comidas no tenían conversación, ni risas. Sentía que era un fantasma en mi propia casa, nadie reconocía mi existencia. No necesitaba atención, solo quería ser reconocida como su hija, aunque solo fuera una vez. Pero no quería que esa soledad me aprisionara. Decidí que debía cuidar de mí misma. Ya no esperaba el amor de mi familia. Empecé a buscar la manera de vivir por mí misma. Así, pasaba de un trabajo a otro, desde lavar coches en un taller hasta vender cosas en la calle. Todos los días, me esforzaba trabajando, ganando unas pocas monedas, sin atreverme a soñar mucho más que con una comida decente. Un día, después de casi una década de esfuerzo, compré mi primera casa. La sensación al entrar en mi primera casa era indescriptible. La casa no era grande, pero era todo lo que pude lograr después de tantos años de trabajo arduo. Miraba a mi alrededor, veía las paredes nuevas, las ventanas brillando con luz. No podía creer que ahora estaba aquí, en la casa que alguna vez pensé que sería solo un sueño. Un sueño por el que luché contra mí misma, contra la soledad, contra las noches sin dormir y los días largos y agotadores. Nunca en mi vida había sentido una felicidad como esa. Al poner mi mano en la puerta de mi casa, supe que había ganado no solo en la lucha contra mi familia, sino también en la lucha contra mí misma. Ya no era la hija sobrante. Me levanté, construí mi propia vida, y ahora puedo decir con orgullo que logré lo que todos pensaron que no podría. Esa sensación, cuando finalmente pude mantenerme en pie sin depender de nadie más, es algo que nunca olvidaré. Pero lo que no esperaba era que la familia regresara justo cuando había tenido éxito. Pensé que después de todo lo que había pasado, después de tantos años de esfuerzo, tendría mi vida para mí, sin que nadie me molestara. Pensaba que había superado las heridas del pasado, que me había levantado sobre mis propios pies, libre de hacer lo que quisiera sin preocuparme por nadie más. Pero me equivoqué. Cuando pensaba que todo había terminado, una vez más, mi familia apareció. Una tarde de fin de semana, mientras estaba de pie en el balcón de mi casa, disfrutando del aire fresco después de una semana de trabajo agotador, vi a mi madre y a mi padre en la puerta de mi casa. Mi madre llevaba su viejo abrigo, con una expresión indiferente, como si todo lo del pasado ya no existiera. Mi padre estaba a su lado, con los brazos cruzados, su mirada fría. Ambos me miraban, sin decir una palabra, sin dar una explicación. Simplemente estaban allí, en silencio, como si todo lo ocurrido en el pasado nunca hubiera sucedido. Mi madre fue la primera en hablar, con un tono suave, tan artificial que casi pude sentir el frío en sus palabras. ¿Puedes dejarnos vivir aquí? Mi madre me miró, su sonrisa me dio escalofríos. Sabía que intentaba ser amable, pero no podía engañarme. Solo era una excusa, una manipulación que pensaron que aceptaría fácilmente. ¿Qué? Exclamé, mi voz temblando de ira. Los miré, sin poder creer lo que estaba escuchando.
mis ojos se entrecerraron, sintiendo como si una llama de furia se encendiera en mi pecho. Después de todo lo que me hicieron, ¿ahora vienen aquí y me piden vivir en mi casa? Mi madre no respondió de inmediato, solo permaneció allí, mirándome con una mirada fría. Mi padre se encogió de hombros, como si todo lo que habíamos pasado no tuviera importancia. No podía dejar de mirarlos, la humillación me invadió. ¿Cuántos años pasé sola, luchando contra el abandono de mi propia familia? Y ahora, volvían solo por una razón, aprovecharse de mí. La pregunta de mi madre fue como un cubo de agua fría derramado sobre mí, dejándome sin palabras y ahogada por la furia. ¿Por qué piensan que los dejaría vivir aquí?, grité, marcando cada palabra con rabia. Me echaron de la casa, me dejaron sola. ¿Y ahora vienen a reclamar el derecho a vivir en la casa que yo compré con mis propias manos? Mi madre siguió con esa sonrisa fría, mientras mi padre permanecía en silencio, sin decir una sola palabra. Sentí como si estuviera mirando un reflejo de mí misma en ellos, una falsedad, una insensibilidad. Después de que no respondí, continuaron con la amenaza despiadada. Si no nos dejas vivir aquí, te demandaremos, dijo mi padre, con una voz tan fría como el acero. Somos familia, tenemos derecho a vivir en esta casa. En ese momento, sentí como si un rayo me hubiera golpeado. ¿Creen que me van a asustar? ¿Creen que voy a ceder de nuevo? Me burlé, sin poder contener la ira que me invadía. ¿Qué me hicieron? ¿Creen que lo voy a olvidar? Mi madre me miró fijamente, su mirada sin arrepentimiento, solo indiferencia y orgullo. Cuando el caso llegó al tribunal, descubrí una verdad impactante. Habían malversado todo el dinero de la herencia que mi abuelo me había dejado. Todo lo que había tenido que luchar, no solo para defender mi derecho a vivir, sino también para proteger lo que merecía heredar, fue arrojado como si fuera un objeto viejo. Cuando el juicio llegó al tribunal, esperaba algo de justicia, algún tipo de reconocimiento. Pero lo que recibí fue un shock espantoso. Tus padres se han llevado todo el dinero de la herencia, dijo mi abogado, su rostro también reflejaba asombro. Lo gastaron todo en Danny, compraron un coche, le abrieron un restaurante a tu hermana, y muchas otras cosas. Ese dinero ya no está, ha sido malversado. Esas palabras fueron como una bomba explotando en mi cabeza. El dinero que mi abuelo me había dejado, el dinero que él había ahorrado toda su vida, fue tomado por mi familia sin dudarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que él dejó para mí, porque confiaba en mí, pero ahora todo se reducía a una traición. En la corte, miré las caras de mi madre y mi padre, sin sentir compasión alguna. Estaban allí, sin cambiar la expresión, sin una palabra de defensa. Todo lo que podían hacer era guardar silencio, porque sabían que habían hecho mal. Y yo solo quería recuperar lo que me pertenecía, lo que merecía recibir. Finalmente, el tribunal falló. No solo perdieron el derecho a vivir en mi casa, sino que también tuvieron que devolver todo el dinero que mi abuelo me había dejado, más una multa por fraude. No solo gané el juicio, sino que también demostré que no podían seguir aprovechándose de mí, aprovechándose del amor que les había dado. La sensación que tuve al salir del tribunal, mirando a mi familia quedarse en silencio, fue la de una persona vencedora. Cuando escuché la decisión del tribunal, sentí como si todo el peso, todo el dolor de los años pasados, se desvaneciera de golpe. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podría ser esto? Solo una breve declaración del juez, pero en ese momento sentí un alivio tan grande que me faltaba el aire. Había ganado. Todo lo que había luchado, todo el sufrimiento y la humillación que había soportado, finalmente tuvo un resultado. No solo gané el juicio, sino que también obtuve reconocimiento. Por primera vez en mi vida, sentí que valía algo. Ya no era la hija olvidada, ya no era la sombra silenciosa en la familia, ahora yo era la vencedora. No solo no obtuvieron la herencia, sino que también tuvieron que devolver todo el dinero de la herencia que mi abuelo me dejó, además de una multa por fraude. Cuando se leyó la decisión, pude ver la decepción en los rostros de mi madre y de mi padre. Mi madre, que siempre había sido arrogante y orgullosa, ya no pudo mantener su expresión fría. Bajó la cabeza, su mirada vacía, incapaz de mirarme. Mi padre, quien siempre se mantenía con su actitud distante, también perdió toda su arrogancia. Su mirada pasó por encima de mí, pero no había orgullo como en otras ocasiones.
Ellos sabían que habían fallado. Y yo lo había logrado. Me mantuve firme. Tenía poder, el poder que ellos me habían arrebatado alguna vez. Y lo más irónico es que, ahora, mi familia tenía que vivir bajo mi dominio. Al salir del tribunal, mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Había alegría, pero no era una alegría desbordante. Ya no los odiaba, ya no deseaba venganza, pero tampoco podía olvidar lo que me hicieron. Mi familia ahora tenía que vivir bajo mi control. Debían pagar el alquiler a tiempo, o de lo contrario, el contrato tendría una cláusula para echarlos fuera. Esto parecía irónico, pero no me sentía feliz. Solo sentía una crueldad, un vacío que no podía explicar. Y ellos, allí de pie, mi madre, mi padre y Danny, ya no tenían la capacidad de decidir por sí mismos. Los tres, quienes alguna vez fueron las personas más importantes en mi vida, ahora tenían que inclinarse ante mí. Los miré, sin sentir nada en mis ojos. Me habéis aprovechado demasiado tiempo, dije, con voz firme pero tranquila. Ahora, tenéis que pagar las consecuencias. Mi madre guardó silencio, solo se quedó allí, sin decir una palabra. Me miró, con una mirada llena de arrepentimiento pero también de vergüenza. Mi padre giró la cara, como si no quisiera enfrentar la realidad. Y Danny, mi hermano, solo permaneció en silencio, sin atreverse a mirarme. Vi la vergüenza en sus ojos. Danny, el hijo favorito de la familia, ya no tenía apoyo, ya no era el niño mimado. No necesitaba decir más. Todo estaba claro. Había devuelto la justicia a mí misma. Recuerda que tienes que pagar a tiempo. Mis palabras fueron como una advertencia fría. Si no, el contrato tendrá una cláusula para echarlos fuera. Los miré, sin emoción alguna, solo con la ejecución del poder que había ganado. No me sentí feliz de decir esto, pero tampoco me arrepiento. Perdí tanto, y ahora es mi momento de tomar control de mi vida. Ya no hay nadie que pueda controlarme, ya no hay nadie que pueda aprovecharse de mí. Mi madre me miró una última vez, luego se dio la vuelta, sin atreverse a decir una sola palabra. Mi padre también dio un paso atrás, su caminar pesado, sin la apariencia de hombre firme que solía ser. Danny, mi hermano, caminó lentamente hacia la puerta, sin atreverse a levantar la cabeza para mirarme. Y yo, en medio de esta casa, por primera vez en mi vida, sentí que realmente era libre. Mi familia ahora tenía que pagar por lo que me hicieron. Y yo, ya no era la hija sobrante. Me convertí en la dueña de mi vida, la persona con poder, la que puede mantenerse firme, aunque ellos hayan hecho todo lo posible para derribarme. Después de todo lo que había pasado, decidí abrir una pequeña tienda especializada en la reparación de relojes antiguos, un trabajo que amaba desde niña. Finalmente, pude vivir para mí misma, sin tener que mirar los ojos expectantes o el juicio de los demás. Los largos días de lucha contra la humillación, la soledad y la traición finalmente me dieron la fuerza para mantenerme firme. Ya no necesitaba el reconocimiento ni los elogios de nadie más. Abrir esta tienda no fue para demostrar nada, sino porque era algo que había deseado desde pequeña, un lugar donde pudiera crear libremente, hacer lo que amaba sin tener que vivir bajo la supervisión de nadie. Cada reloj antiguo que reparaba me traía una pequeña alegría, una sensación de satisfacción que nunca había tenido antes. Recordaba los momentos cuando me sentaba junto al banco de trabajo de mi abuelo, observando cómo él reparaba cuidadosamente cada reloj antiguo, con una mirada llena de paciencia y meticulosidad. Fue él quien me transmitió el amor por los objetos antiguos, por la perseverancia y la atención al detalle. Ahora, lo hacía por mí misma, reparando los relojes con mis propias manos, dándoles una nueva vida, como yo misma había recuperado mi vitalidad después de tantos años difíciles. Mi pequeña tienda poco a poco se convirtió en un lugar tranquilo al que podía regresar cada vez que me sentía cansada. Los clientes venían y se iban, pero lo más importante era que sabía que estaba haciendo lo que amaba. Ya no tenía que vivir con el temor al rechazo o a ser utilizada. Vivía para mí misma, sin tener que probar nada a nadie. En cuanto a mi familia, ya no eran quienes debía cuidar ni a quienes debía esperar. Alguna vez quise que me entendieran, deseaba que me amaran como yo los amaba. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, me di cuenta de que mi sacrificio incondicional no podía ser cambiado por su reconocimiento.
Me habían abandonado cuando más los necesitaba y ahora ya no necesitaba su reconocimiento. Mi familia ya no era una parte importante de mi vida. Vivían dependiendo de mí, como si todo lo que me habían hecho fuera el precio que ahora debían pagar. Cuando los veía, ya no sentía ira. Solo sentía un vacío. Ya no eran las personas a las que tenía que cuidar, ya no eran las personas que esperaba que cambiaran. Yo era la dueña, la que se mantenía firme en esta vida. Y había aprendido a vivir sin necesitar que nadie me salvara. Danny, ahora desempleado y endeudado, ya no tenía a nadie que lo protegiera. Mi hermano, Danny, ya no era el niño que todos amaban y protegían. Sabía que esos años lo habían hecho débil e incapaz de valerse por sí mismo. Cuando lo veía, no podía evitar sentir algo de pena, pero también sabía que él mismo se había metido en esta situación. Ya no tenía a los padres que lo respaldaran, ni la protección de la familia. Ahora Danny debía enfrentar las consecuencias de los errores que había cometido. Estaba desempleado, sin ingresos estables, y luchaba contra las deudas. Ya no era alguien a quien pudiera recurrir cuando necesitara ayuda. Yo me había mantenido firme, y ahora era el momento de que él enfrentara la realidad. Y yo, me había convertido en la dueña, la que se mantenía firme en esta vida. No podía evitar sentirme orgullosa de mí misma. Los años vividos en las sombras, siendo rechazada y abandonada, ahora quedaban atrás. Había superado todo, me había levantado desde lo más profundo y había construido una nueva vida. Mi tienda no solo era un lugar donde trabajaba, sino un símbolo de mi victoria. Me había convertido en la dueña no solo de la tienda, sino de mi vida. No necesitaba perdón, no necesitaba reconocimiento. Había tomado el control de mi vida, sin necesitar a nadie a mi lado. Y aunque mi familia ya no era una parte importante de mi vida, me sentía orgullosa del camino que había recorrido. Porque al final, encontré la libertad, encontré a mí misma en las pequeñas tareas, en los relojes antiguos que reparaba. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente por tu familia solo porque no eras el hijo favorito? Si fueras tú, ¿perdonarías o serías tan firme como el personaje principal? Comparte tus pensamientos y experiencias abajo, porque quién sabe, puede que haya alguien allá afuera que necesite una historia como la tuya para recuperar su fuerza. No olvides darle like, comentar y suscribirte para apoyar historias de venganza, que recuperan la justicia para quienes han sido menospreciados.